Estimados amigos, gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y la frase mariana para el día de hoy nos la regala el beato Pablo VI. Nos dice: el culto de María es culto introductorio. Vamos a María para ir a Jesús. Con esta frase del beato Pablo VI les damos una cordial bienvenida a todos ustedes, queridos amigos, que llegan a la sintonía de este programa junto a ti. Como siempre, el saludo muy especial para todos nuestros amigos de la ciudad de Lima, de la ciudad del Cusco, de la ciudad de Arequipa y a todos aquellos que nos siguen a través del internet en www.nstv.com y en nuestra opción de YouTube NSTV Radio. Hoy les estamos acompañando en la parte técnica nuestro amigo José Antonio Tinta y en este espacio de trabajo un servidor Henry Moreno y nuestro invitado para este programa de jóvenes de todas las semanas, Juan Carlos Uzcamaita. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, don Henry, es un placer comentar estos temas jóvenes. Así es, verdaderamente es una oportunidad que nos dan el poder compartir aquí con todos ustedes. La verdad es que nosotros también aprendemos muchísimo cada vez que vemos estos temas. Y hoy les tenemos un testimonio muy importante, muy bonito, que queremos que ustedes estén atentos, especialmente los jóvenes. Lo vamos a ver después de la pausa. Empezamos con nuestra primera sección, la sección del Santo del Día. Una pequeñita pausa y enseguida retornamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 17 de octubre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Ignacio de Antioquía. Antioquía era una ciudad famosa en Asia Menor, en Siria, al norte de Jerusalén. En esta fue donde los seguidores de Cristo empezaron a llamarse cristianos. Dicen que fue un discípulo de San Juan Evangelista. Por 40 años estuvo como obispo ejemplar de Antioquía. Mandó el emperador Trajano ponerlo preso y se produjo el siguiente diálogo. ¿Por qué te niegas a adorar a mis dioses, hombre malvado? No me llames malvado, más bien llámame Teóforo, que significa el que lleva a Dios dentro de sí. ¿Y por qué no aceptas a mis dioses? Porque ellos no son dioses, no hay sino un solo Dios, el que hizo el cielo y la tierra, y a su único Hijo Jesucristo es a quien sirvo yo. El emperador ordenó entonces que Ignacio fuera llevado a Roma y echado a las fieras para diversión del pueblo. Encadenado fue llevado preso en un barco desde Antioquía hasta Roma en un largo y penosísimo viaje, durante el cual el santo escribió 7 cartas que se han hecho famosas y van dirigidas a las iglesias de Asia Menor. En una de esas cartas dice que los soldados que le llevaban eran feroces como leopardos, que lo trataban como fieras salvajes y que cuanto más amablemente los trataba él, con más furia lo atormentaban. El barco se detuvo en muchos puertos y en cada una de estas ciudades salían el obispo y todos los cristianos a saludar al santo mártir y a escucharle sus provechosas enseñanzas. De rodillas recibían todos su bendición. Varios se fueron adelante hasta Roma a acompañarlo en su glorioso martirio. Con los que se adelantaron a ir a la capital antes que él, envió una carta a los cristianos de Roma diciéndoles: por favor, no le vayan a pedir a Dios que las fieras no me hagan nada. Esto no sería para mí un bien sino un mal. Yo quiero ser devorado, molido como trigo, por los dientes de las fieras, para así demostrarle a Cristo Jesús el gran amor que le tengo. Y si cuando yo llegue allá me lleno de miedo, no me vayan a hacer caso si digo que ya no quiero morir. Que vengan sobre mí fuego, cruz, cuchilladas, fracturas, mordiscos, desgarrones, y que mi cuerpo sea hecho pedazos, con tal de poder demostrarle mi amor al Señor Jesús.
Y al llegar a Roma salieron a recibirlo miles de cristianos y algunos de ellos le ofrecieron hablar con altos dignatarios del gobierno para obtener que no lo martirizaran. Él les rogó que no lo hicieran y se arrodilló y oró con ellos por la iglesia, por el fin de la persecución y por la paz del mundo. Como al día siguiente era el último y el más concurrido de las fiestas populares y el pueblo quería ver muchos martirizados en el circo, especialmente que fueran grandes personajes importantes, fue llevado sin más para echarlo a las fieras. Era el año 107, ante el inmenso gentío fue presentado en el anfiteatro. Él oró a Dios y enseguida fueron soltados 2 leones hambrientos y feroces que lo destrozaron y devoraron entre el aplauso de aquella multitud ignorante y cruel. Así consiguió Ignacio lo que tanto deseaba, ser martirizado por proclamar su amor a Jesucristo. Algunos escritores antiguos decían que Ignacio fue aquel niño que Jesús colocó en medio de los apóstoles para decirles: quien no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. San Ignacio dice en sus cartas que María Santísima fue siempre virgen. Él es el primero en llamar católica a la Iglesia de Cristo. San Ignacio de Antioquía, queridos amigos, nuestro santo para el día de hoy. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Tu Padre, que está en lo secreto, te espera. Mi Padre está en lo secreto. 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 Mi Padre ve 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 en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. 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 Conoce mis secretos. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. Conoce mis secretos. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta junto a ti. Vamos de lleno con este importante testimonio de una joven de Singapur que se ha convertido al catolicismo y su nombre es Cristel. Pero dejo que sea Juan Carlos quien nos introduzca porque hay muchos temas de la conversión de Cristel que vamos a estar tocando bien interesantes. Sí, la vida de Cristel es, bueno, la conversión, que es lo que vamos a tocar, es impresionante porque ella nació en una familia protestante, estuvo su juventud, pero llegó el momento en que no se sentía, necesitaba de algo más, no encontraba esa verdad plena. Y es impresionante y muy lindo ver de que ella con los estudios, con su propio interés de búsqueda de verdad,
que es lo que veíamos en el programa anterior, que si uno busca de corazón la verdad la va a encontrar. Ella lo encuentra en la Iglesia Católica. Entonces, empezaremos leyendo, recalcar que ella ya es católica desde el 2016. Ajá. Y este artículo salió hoy día en la página, justo hoy día. Entonces, ya lleva un año de conversión. De conversión. Pero su paso de conversión, todos sus estudios, le llevó mucho tiempo, creo que más de 2 años. Ajá. Entonces, voy a empezar leyendo. Ya dijimos que Cristel nace en Singapur, ya tiene 28 años, ya debe tener 29. Ella fue bautizada presbiteriana, o sea, de familia ya siempre estuvo en ese ambiente de protestante, ¿no? Ajá. Que los protestantes allá son muy estrictos, o sea, su religión lo llevan en la sangre, o sea, cumplir a rectitud. Recordemos un poquito, aunque da la impresión de que todo lo deberíamos tener claro, pero muchas veces se desconoce hasta inclusive qué es el protestantismo, porque de alguna manera decimos todos somos cristianos, tanto los protestantes como los católicos, porque creemos en Cristo. Pero está claro que, por ejemplo, la religión protestante no sigue a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, piensa que solamente uno se salva a través de la Escritura y a través de la fe, no creen en las obras, solamente en la gracia. Claro. Y son cosas que por supuesto los católicos no compartimos, porque hay muchas cosas en las Sagradas Escrituras que nos hacen ver que es totalmente lo contrario. De hecho, hablábamos en un programa pasado sobre la experiencia de Scott Hahn, que también se convirtió de presbiteriano a católico, y que una de las preguntas fundamentales que le hizo un alumno es: por favor, muéstreme, profesor Scott, ¿dónde dice que solamente uno se salva a través de la Escritura, que solo la Escritura salva? Eso no está en ninguna parte de la Escritura. Bueno, esto iría para largo, pero son como elementos del protestantismo. Sí, pero hay que tomar en cuenta también de que la Reforma Protestante se da en el año 1516 a 1517, o sea, anterior a todo eso, hasta la época de Cristo, que fundó la Iglesia, siempre se ha mantenido la Iglesia Católica. Exactamente. Y la Reforma Protestante es a raíz de que Martín Lutero se desvía, todas las pautas que hemos dado de que no te salvas, solo te salvas por la fe. De ahí se desvincula de la Iglesia de Roma, no acepta al Santo Padre como la cabeza de Iglesia, y de ahí también surgen todas las otras reformas, que están los calvinistas, los luteranos, los presbiterianos, y a partir de eso muchas 50.000 sectas que empiezan a surgir, ya cada una pensando que tiene su verdad. Claro, cada uno pensando de verdad, y claro, cada quien a veces interpreta la Biblia a su manera, o sea, no por inspiración, porque la Sagrada Escritura hay que leerla, no es una novela o un libro de historia que se lee. Que digo, yo lo entiendo así. Claro, no es así, o sea, eso con inspiración del Espíritu Santo y a través de la tradición de la Iglesia, los escritos de los Santos Padres, se va interpretando la Iglesia, la Sagrada Escritura. Entonces, a veces, por ejemplo, vemos que mi vecino dice, ya voy a fundar mi iglesia, y abre en su garaje una iglesia, y le pone un nombre. Y esta es la verdadera. Y esta es la verdadera. Claro, o sea, mucha gente se confunde. Y claro, yo creo que muchos jóvenes se van fácilmente a la iglesia protestante porque es muy fácil su doctrina, porque dice solo con la fe me salvo, entonces puedo hacer lo que quiera, lo que me plazca, sin reproche de remordimiento de conciencia, y me salvo solo porque yo creo que Él es mi Salvador. Que es lo que decía Lutero, no, peca abundantemente y luego cree que finalmente te salvarás, o sea, finalmente hago la mía, pero si al final creo me salvo, ahí las obras no importan. Claro, entonces yo creo, no estoy diciendo que sea así, pero puede darse que, como es tan fácil esa doctrina, o sea, fácil, ¿no? Hacer lo que tú quieras, pasarlo bien, me refiero a los jóvenes, ¿no? Pasarlo bien y todo eso, disfrutar de la vida desordenadamente y luego solamente decir que creo y me salvo. O sea, no es así tan fácil, ¿no? O sea, tenemos que tener mérito para nuestra salvación. Claro, y por otro lado también se da el hecho de que se llega mucho a un sentimentalismo, sí tienen eso de que escuchan a la gente, la acogen muy bien, que efectivamente como eso es un mérito de la caridad, pero eso no es lo único en el ámbito de la espiritualidad y de la fe. Claro. Sí, se sienten acogidos, pero luego no encuentran, como le va a suceder a Cristel, una cosa sólida que finalmente le responda, porque ya nos vamos a dar cuenta cómo en la experiencia de ella empiezan a surgir distintas interpretaciones y ella va a decir, bueno, pero ¿qué pasa? Entonces esa es una pequeña
breve reseña de lo que fue el protestantismo, ¿no? Tengamos en cuenta que empezó muchos años después de que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo en San Pedro, y en 1516 a 1517 empezó toda esta reforma protestante, que eso ya está también en la parte de historia de la reforma de la Iglesia Católica. O sea, hay libros que narran muy detalladamente todo lo que fue, pero este no es el punto, sino la conversión de Cristel, que ya dijimos que nació en una familia protestante y que nunca tuvo contacto con personas católicas. Nunca estuvo con contacto con católicos, o sea que nadie, la Iglesia Católica, no, porque a veces también piensan de que la Iglesia Católica lava la mente de la gente, entonces se convierten en católicos porque los obligan, pero fijémonos que ella nunca tuvo contacto con católicos, siempre perteneció a la Iglesia protestante. Y dice que ella iba con sus padres y sus 3 hermanas a la iglesia cada domingo. Sus padres les explicaban las escrituras, su madre además le insistía diciendo que la persona se reforma en la juventud. Nadie en la familia tenía contacto con los católicos. Fíjese que ya está hablando de la iglesia, ya luego nos preguntaremos, bueno, ¿qué iglesia? Por otro lado, yo me quedé pensando en esto que dice, la madre le decía que la persona se forma en la juventud, en realidad la juventud es una etapa, pero la persona se va formando desde niña. Desde niño, eso yo también decía, porque ya de joven es un poquito... Es más difícil. Más difícil, los papás lo saben, carga, ya hay mucha carga, o sea, el joven ya está un poquito más rebelde, ya formar la persona en la juventud es un poco difícil en los jóvenes. Por eso los papás se debe formar a la persona desde niño, desde que nace. De hecho, la psicología incluso dice que esa etapa hasta los 7 años es fundamental porque allí el niño capta todo, le queda sellada prácticamente su personalidad. Luego es un desarrollo de esas cosas que ha vivido, eso para que nos demos cuenta que uno piensa que los niños, no pasa nada, sí pasa, es fundamental. Sí, es muy fundamental. Luego dice que la familia acudió a 3 iglesias distintas, mira. Ahí está. A una iglesia presbiteriana, y me gusta mucho porque detalla como los gustos, comodidades. Mire, dice, la primera iglesia que fueron era de aspecto similar a la católica. O sea, supongo tendrán su templo, sus bancas, alguna liturgia, así, un poco la presentación muy parecido. En el altar. Luego fueron a otra iglesia donde ya aquí mucha comodidad, donde había una pantalla grande y butacas cómodas como de cine. Y luego van a otra iglesia que básicamente era muy pobre, muy sencilla, una habitación con sillas donde la gente se sentaba y un predicador hablaba. Claro, se pone a pensar una joven o un joven que pasa por esta experiencia de ver 3 iglesias tan distintas y cuántas otras no verán. Claro. Cuando encuentra una cosa que ve que no es y se va para otra a ver si está y en la otra tampoco y en la otra tampoco, se preguntará, bueno, ¿y entonces en dónde? Porque es lo que va a decir ella más adelante, ¿no? Claro, porque estas 3 iglesias donde fueron protestantes, pero hay un cambio tan radical porque la primera, muy parecida a la católica, la segunda, una comodidad que ya se desvincula de lo que uno podría decir iglesia, porque ya parecía un cine, ella misma lo dice, y la tercera era muy sencilla, pasó por tres iglesias distintas. Y ella sentía que faltaba algo, ella misma lo dice, ella sentía ya entonces que le faltaba algo, ya está esa búsqueda de la verdad, está naciendo esa pregunta, o sea, no me siento llena con todo esto, a pesar de que en una de las tantas iglesias había esa comodidad de una silla, un cine. ¿Quién no se siente cómodo? Muy bien, muy acogido, muy confortable, pero la fe no es eso. No es eso. Entonces dice, hoy cree que tiene que ver con la falta de autoridad. Había relación con la palabra de Dios, pero también conflicto cuando las interpretaciones se contradecían. Hay 2 cosas que narra este testimonio, la falta de autoridad y la contradicción en las interpretaciones. Claro, habían pastores, pero ella tal vez al ver distintos pastores con distintas formas de proceder y además con distintas interpretaciones de la Escritura dirá, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿No se supone que al ser una sola la palabra debería haber una unidad, un mismo mensaje en el que todos nos sintamos como hermanos? Pero no era así. No era así y seguramente que la autoridad de uno tal vez difería totalmente de la autoridad del otro. Claro, por eso supongo son tantas iglesias, cada quien a su manera, la interpretación propia del pastor que dice lo que él cree que es y otro lo que él cree. Claro, obviamente alguien que busca la verdad se va a quedar
con esa necesidad. O sea, esto no es realmente la verdad, porque si me dicen en una parte una cosa y en la otra me dicen otra cosa y en la otra me dicen otra cosa, ¿en cuál de las tres creo? Claro, ¿y en dónde está el Espíritu Santo? Que uno puede decir, bueno, finalmente los pastores tendrían que hablar con esa unción, pero el Espíritu Santo no se equivoca, no puede estar diciendo aquí Claro. una cosa distinta a lo que dice en otro lugar. Y esto lo llevó al estudio. El estudio es muy importante. Hay que, aparte de amar a nuestra iglesia, hay que conocer nuestra iglesia, porque no conocemos, si no conocemos, no amamos. Mire, y una cosa muy importante es esa apertura de ella, como usted decía, a la verdad, que la lleva al estudio, porque cualquier otro dirá, me han estado engañando, yo rompo mi relación con Dios, que se da también. Claro, también en muchos se da en jóvenes. muchos O sea, si a jóvenes. mí me habían engañado en estos Sí, tres sí. sitios, me están, como discúlpeme el dicho, me están queriendo meter el dedo a la boca. O sea, ya basta con esto. Yo voy a vivir una de dos. Tomo la posición atea, Dios no existe, Yeah. o tomo la posición de los agnósticos. Bueno, si Dios existe, es una cosa a la cual yo no puedo llegar. Voy a vivir como si Dios no existiera. De alguna manera, las dos cosas es, aquí yo me lavo las manos y voy a hacer la mía. No, no fue el caso de Cristel. No fue el caso de ella. Ella dice que eso lo llevó a estudiar la teología, el Nuevo Testamento y el griego. Aquí yo quiero recalcar porque el griego es importante. ¿Cuánto insistía el padre Molina, el que inició estos inspirador de todos los medios de comunicación? Eso, así es. él aprendió el griego porque el griego, que es el idioma que fueron escritas la Sagrada Escritura, una palabra puede interpretarse, tiene varios significados en nuestra lengua española. Entonces el padre Molina, me acuerdo que era muy lindo, él de una palabra griega sacaba un significado tan precioso y otro significado tan precioso, y hay varias Claro, palabras muchos que abarcan. matices en una sola palabra que a veces uno en las traducciones incluso se queda como corto, pero él las amplificaba en el sentido Claro. de decir, mire, quiere decir esto y además quiere decir esto y esto. Entonces eso enriquece muchísimo. Ella entiende eso, por eso estudia griego. Por eso estudia el griego, porque es el idioma muy importante. Y descubrió que los católicos tienen 7 libros que no eran añadidos como le habían dicho de niña. Eso vale la pena hacer una precisión porque en la Biblia protestante, por ejemplo, no están los libros ni de Tobías, ni de Judith, ni de Baruch, ni Sabiduría, ni de Eclesiástico, ni Primera y Segunda de Macabeos. 7 libros. Simplemente, bueno, esto da para largo, pero simplemente porque justamente estos textos fueron escritos en su momento del Antiguo Testamento en griego. Había otra versión que era solamente el texto hebreo y en algún momento decían que como era en griego, entonces no los tomaron y los descartaron. Pero estos libros son fundamentales y de hecho en el Nuevo Testamento se comentan muchos paralelos a estos libros, Claro. porque tienen mucha sabiduría de Dios, pero justamente dicen, no, esos libros pues son como añadidos. No solamente son añadidos, hacen parte del canon y más bien ellos lo rechazan. Claro, lo rechaza. Y específicamente ella dice que quedó impresionada cuando leyó el libro de la sabiduría, que es el libro donde está la historia de Salomón y otras historias más. Que la historia de Salomón es preciosa, la sabiduría que Dios le dio a Salomón, un rey muy, muy sabio en esa época, y que ella quedó asombrada, impresionada, pero que los protestantes no lo usaban. Por eso ella quedó impresionada al encontrar 7 libros que no estaban en la Biblia que ella usó durante toda su niñez, y encontrarse con 7 libros que son totalmente una riqueza. Quedó asombrada. Luego también dice que empezó a leer a los padres de la iglesia, los grandes autores cristianos de la iglesia antigua, de los primeros siglos, y cómo hablaban de María como la nueva Eva, o su interpretación de las parábolas distinta a los de los protestantes. 2 puntos fundamentales. Si nos damos cuenta, muchos de los protestantes que tienen verdaderamente un corazón abierto a la verdad, terminan encontrándose con los padres de la iglesia. Estamos hablando de Orígenes, de San Agustín, Claro. San Clemente, etcétera, etcétera. Tantos que tienen como, yo digo que es un don que les ha dado Dios a ellos y que hoy en día se ven los frutos, porque cuando los protestantes leen esto, dicen, aquí está la verdad. Claro. Ellos han sabido interpretar las Escrituras con esa luz del Espíritu Santo. Y una de las cosas más difíciles para nuestros hermanos protestantes es María. María es el tema fuerte. El tema fuerte, y sin embargo, fíjese ella cómo en esa apertura de escuchar cómo hablaban los padres de la iglesia de María, fue entendiendo ese concepto que era tan utilizado de los padres de la iglesia de María como la nueva Eva. Claro, incluso decían que por Eva entró el pecado
y por María la salvación. La salvación. Claro, es la nueva Eva, o sea, incluso ya fue predijo la Virgen María desde antiguo. Claro, en el protoevangelio, y ella pisará a la serpiente. Y tú le herirás en el talón, y ella te pisará en la cabeza, ¿no? Entonces, el tema de María en cuanto al protestantismo siempre ha sido un tema bien fuerte, porque ellos no aceptan que María fue concebida sin pecado original. Claro, se ve como una mujer, como dicen ellos, ella es una mujer común y corriente como otras, no. Es una mujer extraordinaria, es la mujer que raya con la divinidad. Claro. El ser humano por excelencia, obviamente, después de nuestro Señor Jesucristo, pero bueno, nuestro Señor Jesucristo es Dios, pero como ser humano, solamente ser humano, María está allí tremendo, en ese punto que le dicen culto de hiperdulía, casi con la divinidad. Sí, entonces por eso a veces los protestantes se confunden pensando que los católicos adoramos a la Virgen María. Y eso viene a que hay 3 tipos de culto en la Iglesia Católica. Entonces está el culto de la latría, que eso significa adoración, que solamente se le da a Dios. A Dios. A Dios, plenamente a Dios, y que por eso Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Solamente se da, esa es la latría. Por eso idolatría es adorar cosas que no son de Dios. Vamos tomando nota, latría, culto de adoración que se debe solamente a Dios. Solo Ese a Dios. Es uno de los cultos. Eso lo dice la Iglesia Católica, teólogos de la Iglesia Católica. Luego está la hiperdulía, que ese es el culto exclusivo a la Virgen María. Imagínense, si hay un culto que es exclusivo para la Virgen María, no puede ser una mujer cualquiera. No puede ser una cosa. Pero aquí dice que poner la Virgen María la ponemos en culto de hiperdulía, no es latría, porque va entre medio de Dios y los santos. Ahí está la hiperdulía, la Virgen María, que no va arriba de los santos, claro, porque fue madre de Dios, y por debajo de Dios porque no es una divinidad. Claro. Ella fue humana, pero con una gracia extraordinaria, concebida sin pecado original. Y luego de la hiperdulía, que es exclusiva de la Virgen María, viene la dulía, que es la veneración a los santos. Y ahí dentro, después vamos a ver lo que, según la conversión de ella, lo que le asustó fueron las reliquias. Ya llegaremos a ese punto. Llegaremos a ese, pero ahí están los 3 tipos de culto, la latría, la hiperdulía y la dulía. Esto también es muy importante, sobre todo de cara a que muchas veces nos dicen, es que ustedes son unos idólatras porque se ponen de rodillas ahí frente a las imágenes de los santos. Las imágenes de los santos, primero que todo, no adoramos porque ya sabemos que la latría solamente se adora a Dios. Segundo, cuando nos ponemos nosotros de rodillas frente a una imagen del santo, no estamos venerando la imagen. Es lo que esa imagen nos evoca. Nos representa. Claro, es igual que cuando, por ejemplo, me gusta el ejemplo súper sencillo de cuando mi madre muera o mi padre está muerto, yo voy a tener una imagen de ella y quizás lo tenga en un cuadro para recordarla. No significa que yo esté amando esa foto, esa fotografía, ese cuadro. Claro. Estoy amando a quien está en esa imagen, lo que evoca, lo que representa, ¿no? Obviamente, si tú tuviste un amor incondicional a tu madre, vas a... incluso a veces vas con ese amor de hijo, vas a decirle, hasta mamá, le das un besito a la foto. Un besito a la foto. Con mucho cariño. Mucho cariño, un afecto, pero no es que estés idolatrando. No, es una representación de mi madre y yo la venero, le hago una veneración, le mantengo una veneración. Lo mismo pasa con las imágenes. Eso, le iba a decir, vamos a ir a una pequeña pausa y después de la pausa vamos a meternos con eso que le sucedió a Cristeli, que seguramente también le puede haber sucedido a mucha gente en relación con las imágenes y con las enseñanzas sobre el otro mundo, que también fue una cosa que a ella le impactó en nuestra fe católica. Eso lo vemos después de la pausa. Ya regresamos. Tienes pureza en la mirada, tienes tiempo. Tú tienes hambre y sed de justicia. Y la palabra perdonar está en tus venas.
conocer la luz del día, dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día. Tú tienes claro lo que es respirar profundo, sin aspirar lo que despide este mundo. Tienes paciencia, tienes limpia la conciencia, tienes el pecho desprovisto de duda, dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día, dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día. Fuiste al madero, fuiste libre y prisionero, tienes consuelo en la palabra, eres sincero, compartes todo y por todos te entregaste, y en el momento en que fallé, tú no fallaste, dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día, dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día, dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día. Tú tienes todo y todo me lo das. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta junto a ti. Nos habíamos quedado antes de la pausa en esto que escuchó Cristel sobre el otro mundo, y ya vamos a ver esto de las reliquias, pero también a ella le sorprendió, dice aquí, le gustaban sobre todo las enseñanzas sobre el otro mundo que encontraba en los textos de San Clemente, en las que habla de lo que recibió de San Pedro. Tengamos en cuenta que nosotros los católicos, por ejemplo, Juan Carlos, tenemos una devoción a las benditas almas del purgatorio. Sí. Esto no es un culto a los muertos, como hay por ahí en no. México, que hay un culto a la muerte bastante macabro, donde Sí. hay supersticiones. Sí. Y le llevan comida a le las llevan tumbas. comida, o esas costumbres que tenemos de que el día del aniversario del difunto vamos al cementerio y le ponemos ahí una cerveza, una comida, como si el difunto se la fuera a comer. Estas son unas creencias que, si somos cristianos, estamos totalmente desfasados. No es esto el culto a las almas del purgatorio, la devoción a las almas del purgatorio. Más bien es que nosotros oramos por las almas del purgatorio para que ellas pronto salgan de allí y lleguen a la gloria. Y nosotros sí que podemos ofrecer oraciones por ellas. Seguramente que todo esto, cuando lo fue leyendo y se fue dando cuenta de cuál era esa devoción, pues le fue gustando mucho a nuestra querida Cristel. Cristel, claro, supongo que también cuando habla sobre
que le gustaba sobre todo las enseñanzas sobre el otro mundo, también se refiere a lo que es el cielo. Ajá. Y también lo que es el infierno, o sea, Dios... Las postrimerías. Las postrimerías, exactamente. Porque habla también, dice, en la que Clemente habla de la que recibió San Pedro. Tengamos en cuenta que San Pedro recibió las llaves del reino de los cielos, claro, y dijo, lo que tú ates en la tierra quedará atado y lo que desates en la tierra quedará desatado, ¿no? Entonces son las creencias del otro mundo que a muchos jóvenes también lo usan así, ¿no? El otro mundo, o sea, también, y es algo que también los jóvenes han perdido el valor, o sea, no piensan en las postrimerías, no piensan en la eternidad, después de muerto piensan que vamos a morir y morimos. Y eso lo necesitamos, si no tenemos esperanza y no tenemos la vista puesta hacia allá, pues aquí uno se queda como sin fuerzas, claro, o sea, sin expectativa. ¿Para qué vivir? O sea, por eso también a veces muchos suicidios, porque no hay de ese por qué vivir aquí sin valle de lágrimas, que ahora es lo que viene, lo que dice Cristel, ¿no? Dice, desapego a lo mundano en lo mundano en este valle de lágrimas. Las enseñanzas de desapego hacia lo material o el valor de ofrecer los sufrimientos, de sufrir unos por otros, todo lo que prepara para el otro mundo, le parecían muy hermosas. Incluso que llegó a regalar una cafetera que había comprado cuando empezó a tomarse en serio la fe. Claro, una cafetera que era muy costosa. Es bonito, eso es también un punto importante porque se suele tener en el ambiente protestante y también en el ambiente judío de que una bendición de Dios es la prosperidad en lo material. Sí, Dios bendice, sí, pero ¿cómo uno puede contrarrestar esto como por ejemplo la elección de un San Francisco de Asís con la dama pobreza? Entonces, ¿qué? ¿San Francisco de Asís no fue bendecido por Dios? Claro, fue bendecido con una cosa más importante que lo material, que fue abrazar la misma pobreza que Cristo vivió cuando Él decía, no tengo dónde recostar mi cabeza. Sí, los zorros tienen madriguera. Los zorros madrigueras. Los pájaros nidos. Claro, y yo no tengo dónde recostar la cabeza. Y entonces, ¿qué? ¿No está allí la bendición de Dios? Claro que está la bendición de Dios. Claro. Puesto en lo más importante, que es lo sobrenatural, la pobreza que me lleva a una auténtica entrega. Ella lo reconoció y por eso dijo, las enseñanzas del desapego de lo material. Claro, incluso Jesús, Dios cuando vino a la tierra, vino pobre. Él fue un ejemplo vivo, claro, en un pesebre, y a veces, claro, tengamos en cuenta que un pesebre en esa época no era algo como las imágenes que ahora lo representan bien bonito, ¿no? Pero si nos vamos a un pesebre de esa época, era realmente feo. Claro, un lugar sucio, para animales. Pulgas, piojos, seguramente, un animales. Olor fétido, y ahí nació nuestro Salvador, y durante toda su vida vivió como un simple carpintero. En esa época los carpinteros eran los más sencillos labradores de trabajos, los más humildes. Y permíteme que haga una cita de uno de los 7 libros que no están en el protestantismo, como el de Job, donde dice, desnudo salí del vientre de mi madre, claro, y desnudo volveré a él. Una cita para la pobreza. Y ahí fue cuando también Dios permitió que el demonio a Job le quitara todos los bienes, porque y ahí el demonio le dice a Dios en la Sagrada, le dice que déjame que yo le quite todo y verás cómo reniega de ti. Ajá. Y le quitó todo, sus hijos, sus bienes, todo, lo dejó enfermo, con lepra, con todo. Y la oración preciosa de Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios. Esa es la auténtica bendición. Esa es la auténtica bendición, no es lo material, o sea, es lo que usted dice, que muchas mentalidades protestantes y judías es así. Si yo estoy en gracia de Dios, viene la bendición de Dios. Si estoy en contra de Dios, la maldición. No es así, la pobreza, el sufrimiento. Y esto, de aparte del sufrimiento, recalca mucho la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima, y en varias apariciones que ha tenido la historia, la Virgen siempre ha pedido oración y penitencia. Y el sufrimiento, lo que le comentaba en la pausa, ¿no? Muchas veces los jóvenes se asustan cuando le hablamos de mortificación. Penitencia. ¿Qué es eso? ¿Me voy a flagelar? Eso, claro, las películas y todas estas cosas de las penitencias lo meten muy masoquista, o sea, sufrir por el sufrir. No es así, una mortificación no es el sufrir por el sufrir, es el sufrimiento en el amor. Claro. Y tampoco conlleva a que yo me flagele y haga cosas tan extravagantes, ¿no? Quizá en su momento a algunos santos le pidió, incluso hay personas que le piden un sufrimiento extraordinario, pero tampoco es para andar yo publicando a toda la gente. Claro, esas son cosas muy íntimas que Dios le pide al alma y le va pidiendo de acuerdo a un aumento espiritual, pero en lo ordinario, claro, a la mayoría de las personas le pide, como usted dice, mortificaciones como se las pidió a los 3 pastorcitos. Sí, a los 3 pastorcitos le pidió penitencia y ellos hacían penitencia sencilla.
sencillas como en un día caluroso no tomar agua, o dar de comer, su comida se los daban a los pobres cuando ellos tenían hambre. Incluso llegaron a tener una cuerda en la cintura, Claro. y durante todo el día, incluso durmiendo. Y la Virgen les dijo que no era necesario que Lo llevaran de noche. de noche, porque eran niños, también su salud no... Pero eso cada quien lo ve con Dios y Con su Dios, guía por espiritual, supuesto. ¿no? O sea, no a todos estamos llamados. Ahora, como a usted este tipo decía, de no es el mortificación. sufrimiento por el sufrimiento. ¿Cuál es la perspectiva de la penitencia? La misma Virgen de Fátima lo dice. Para la salvación de los pecadores, muchas almas se condenan cuando les hizo ver el infierno, caen como copos de nieve al infierno. Esto es una visión tremenda, porque no hay quien ore por ellos. La salvación de muchos depende de la oración de pocos y de la penitencia de esos pocos. De esos pocos. El que fuma, pues que hoy no se fume una cajetilla, que se Claro. fume la mitad y vamos empezando. El que bebe, que hoy no se vaya a beber las 5 o 6 cervezas que se toma, Claro. tómese una y quédese tranquilo. Y después pensando en que ya no vaya a tener que tomar. Y así. Sí, sí. No hay que ser tampoco muy... pensar de que la mortificación conlleva unos sufrimientos súper guaus, ¿no? O sea, súper extremos. El hacer lo que decía San Juan Bosco, hacer lo ordinario, extraordinario. El cumplimiento del deber, El del que habla cumplimiento también del la Virgen deber. de Fátima. Claro, entonces, por ejemplo, ejemplos de cómo mortificarme. Por ejemplo, si uno tiene una sed tremenda y le antoja una Coca-Cola o un refresco, y por mortificación, por amor a Dios, quita ese refresco y solo bebe un vaso de agua, Ahí está. ya está su penitencia del día. O sea, no te estás haciendo daño, satisfaces tu sed, pero te evitas esos pequeños gustos, lo que usted decía. Si yo fumo una cajetilla, o sea, evitar fumar, poco a poco ir dejándolo, evitar un cigarro al día, y ya está, es penitencia. Hay que empezar. Hay que empezar, la gracia es empezar y ofrecer todo esto por amor a Dios. Por eso es muy hermoso de que al hacer una penitencia, hagamos una pequeña oración y decir, Señor, te ofrezco esto por amor a ti, o por amor a los pecadores, por la conversión de los pecadores, por la conversión de alguien en específico, pero yo ofrezco, o por mí, para que fortalezca mi fe, mi espíritu. Estoy recordando a una santa que era muy mortificada, Santa Bernardita Subiró, la que se le apareció la Virgen de Lourdes. La Virgen le dijo a Santa Bernardita, no te prometo hacerte feliz en esta vida. Y tiene mucho que ver con esto que va a decir ahora de la Salve Regina Cristel, para que lo entendamos. ¿Cómo? La Virgen no me promete hacerme feliz en esta vida. Entonces, ¿qué es lo que me promete? Veamos qué es lo que dice. Dice aquí que ella se impresionó con la frase del Salve, de la Salve Regina, que es una oración muy linda a la Virgen María, que dice, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Lo dice, o sea, es en la oración de la Salve, y es este mundo como gemir y llorar en este valle de lágrimas. Este mundo es un valle de lágrimas. Incluso desde el principio de la creación ya está maldita esta tierra. Maldita dan la tierra por tu causa. Así es. Entonces, nosotros somos peregrinos. Este mundo no es para nosotros. Por eso vamos a sufrir. Ahí están las bienaventuranzas también. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los causa por la justicia porque ellos... son 8 bienaventuranzas. Que todo esto conlleva que en este mundo vamos a sufrir. Este mundo es un valle de lágrimas. Es maldita esta un tierra. paso. Es un paso. Nosotros somos peregrinos que tenemos que sufrir. Por eso la Virgen también en las apariciones decía, no vas a ser feliz en esta tierra, pero sí en el de arriba. O sea, esa es la promesa de la Virgen. Y ella quedó impresionada con estas palabras, porque cuando uno llora, ahí decía ella varias veces había llorado sin razón aparente. Lloraba por llorar, sintiéndose desamparada, cosa que como sin hogar, sin familia, pese a tenerlo. Pero ahora entendía el origen profundo de esa insatisfacción con el mundo. Porque el mundo nos sacia, porque siempre estamos buscando cambios, porque siempre tenemos un vacío. Detrás de cada noche de rumba, de fiesta, necesitamos la otra y la otra y la otra, porque siempre nos queda el vacío y nunca lo vamos a poder llenar, porque esto es un valle de lágrimas. Cuando se entiende esto, recién se entiende y se asume, llega la alegría evangélica. Eso no significa que no haya alegría en este mundo, la hay, pero es una alegría interior, una alegría que va con ese cumplir la voluntad de Dios. Claro, con un cumplir la voluntad de Dios. Y ella dice también que mi alma... bueno, también recalcar que el mundo es uno de los enemigos del alma,
el mundo, el demonio y la carne. Así es, son los tres enemigos, mundo, demonio y carne. El mundo es un enemigo, por eso es un valle de lágrimas, obviamente. Dice, mi alma sabía, aunque yo no, que yo era una hija de Eva. Por fin todo tenía sentido. Esas lágrimas suben a la Virgen María, porque la Virgen María es la nueva Eva. Entonces mis sufrimientos, mis lágrimas, todo van hacia ella, porque soy hija de ella, somos hijos de Dios y María. Luego dice, Cristel siempre había intuido que este mundo no es su verdadero hogar. Ella entiende hoy que alabando a Dios, sirviendo a Dios como los ángeles, participa en la liturgia terrena que enlaza con los celestiales. Todos estamos conectados en la unidad. La liturgia que hay en el cielo, la liturgia que hay aquí en la tierra y lo del purgatorio. Iglesia triunfante, purgante y militante. Ahí está la unidad. Oramos unos por otros, se interceden unos por otros y eso nos hace la unidad. Le cuento que hemos llegado al final del programa, Juan Carlos. ¿No podemos tocar lo de la reliquia? Sí, finalice con lo de la reliquia. Entonces ella dice que cuando empezó lo que es la conversión, dice que había cosas de los católicos que le daban miedo. Y entre ellas está, por ejemplo, que dice que guardaban los cuerpos de los papas como reliquias o tesoros. Y aquí cabe recalcar que las reliquias también tienen 3 tipos de categorías. Para que la gente que no sabe, hay 3 clases de reliquias. Está la primera clase, que es propiamente el cuerpo del bienaventurado, ¿no? Ya sea el santo, beato o siervo de Dios, del bienaventurado. ¿Eso es reliquia de primer grado? De primer grado. Ajá. Parte de su cuerpo. Por ejemplo, ya sea su pelo, pedazo de su piel. Y se venera porque es un santo. Es un santo, o sea, después voy por las clases. Segunda clase, los objetos que pertenecían propiamente a este santo o instrumentos de martirio, si es que han sido mártires, por ejemplo. Que han tenido contacto con el santo. Contacto directo con el santo, su ropa, su pertenencia. Y luego están los de tercera clase, que son objetos externos que han pasado por la tumba. Por la tumba del santo o por su cuerpo. O por las reliquias de primera clase. Esas son las 3 clases, la primera, segunda y la tercera. Y cuando se venera la reliquia de los santos, no se venera lo que habíamos dicho, la parte en sí material. Es a lo que representa. Ese pedacito de cuerpo, no venero ese pedazo de carne. Claro. Estoy venerando lo que representa esa carne, que fue parte de un cuerpo que hizo la voluntad de Dios. Hizo la voluntad de Dios. De manera perfecta, porque el Señor nos ha dicho, tienes que ser perfecto como mi Padre es perfecto. Claro. Y esos santos son ejemplo de eso. Son ejemplo, por eso lo veneramos, porque en su vida fueron ejemplo de virtudes, fueron ejemplo de mortificación, ejemplo de santidad. Y eso nos deja claro que no es una veneración a los muertos, como eso que decíamos en México, por ejemplo. Que ya próximamente vendrá Halloween, que también es una fiesta. Ya podremos hablar de eso al respecto. Bueno, nos queda... Es importante simplemente como entender que todo esto y muchas cosas más le fueron llevando a Cristel hacia esa conversión que, como usted decía, ya hace un año se ha convertido. Luego está la enseñanza contra la anticoncepción que le dejó el beato Pablo VI, claro, que también los preservativos son muy usados en el ambiente protestante. Luego los sacramentales, el concepto de María como madre y la Eucaristía. La Eucaristía. Incluso me gusta mucho lo que ella dice, que cuando recibió su primera comunión dijo que mi boca ahora no va a ser la misma de siempre, y dijo, a cualquier protestante que esté buscando más, le propone, ve a la misa, porque ahí está todo, ahí está la fe, la Sagrada Escritura, el amor a la Virgen, el amor a Dios presente mismo, ahí en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Sagrada Misa. Muy bien, pues ya se nos viene el tiempo encima, así que ahí redondeamos un poquito al final. Vamos rápidamente con los reportes de sintonía. La señora Claire Chaparro en la ciudad del Cusco pide por sus intenciones y deja la siguiente pregunta. ¿Venerar y adorar es lo mismo? Porque al hablar con evangélicos le dicen que adora imágenes. Ya hemos explicado, creo que ya ha quedado claro suficientemente. Una cosa es venerar y otra cosa es adorar. Eso es lo del culto de latría, hiperdulía y dulía. Creo que eso ya ha quedado claro. Muy bien, Mario Rebelli del Cercado pide por la salud de su esposa María Isabel, por su hija María Isabel y por su conversión, por la salud de la señora Lucero. Carmen Rosa y por las intenciones de su hijo Abraham. También pide por la salud de Gloria y por la salud de su nieto Mateo.
También se pide por la salud e intenciones de la señora Marina Bueno de Zúñiga y por la salud e intenciones de Gisú Guerra y de familia. Pues queridos amigos, todas estas intenciones y las demás que ustedes tengan en su corazón, como siempre, las vamos a poner en el corazón inmaculado de María Santísima. A nuestra Madre le decimos: María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muy bien, don Juan Carlos, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, don Henry. Quería mandar un saludo a un amigo mío que está en Lima, que la otra vez estuve escuchando él junto a ti, Pues, Pedro estupendo. Lavín. Así que si está volviendo a escuchar, un saludo para él. Saluda a don Pedro Lavín, también de parte aquí de este servidor. Y a ustedes, queridos amigos, la invitación para que nuevamente nos acompañen. Recuérdenlo, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.